Hola, bienvenidos a Code Turbine. En esta sesión hablaremos sobre los números decimales en Python. Mi nombre es Carlos Guevara y a continuación les mostraré más acerca de esto. Antes de comenzar, cabe aclarar que no será necesario que digiten el código del presente tutorial, ya que dicho código estará en mi repositorio de GitHub, cuyo link les proporciono en la descripción de este video. Lo primero que haremos es crear una carpeta llamada Python en la carpeta de nuestra preferencia. En mi caso, yo la crearé en el directorio de documentos. Luego, dentro de la carpeta Python, crearemos otra carpeta llamada números decimales. Ahora abriremos Visual Studio Code. Ahora abriremos la carpeta números decimales en Visual Studio Code. Ahora, dentro de la carpeta números decimales, crearemos un archivo llamado numerosdecimales.py. En Python, el tipo float se usa para representar números de punto flotante. Estos números son una aproximación de los números reales y se almacenan internamente en formato binario. Debido a esta representación, los números de punto flotante pueden tener problemas de precisión, especialmente cuando se realizan cálculos que involucran un gran número de operaciones o cuando se requiere una precisión exacta para los valores decimales. A continuación les colocaré un ejemplo del problema de la precisión con los tipos float. Ahora abrimos la consola de Visual Studio Code. Ahora, para ejecutar el código en la terminal de Visual Studio, guardamos los cambios y usamos el comando Python más el nombre del archivo que creamos, que en este caso es numerosdecimales.py, y luego presionamos Enter. Si en el resultado anterior usted esperaba 0.3, le sorprenderá que el resultado no es exactamente 0.3, sino un resultado aproximado. Y esto ocurre porque en Python 0.1, 0.2 y 0.3 no tienen representaciones binarias exactas para el tipo float.
que es este 0.3 que tenemos acá. Lo esperado sería que la sumatoria de 0.1 más 0.2 sea un valor exacto de 0.3, pero como notaremos, esto no es así, ya que en la parte fraccionaria nos coloca un decimal de 4 de más. Con esto podemos comprobar que los tipos float tienen ciertos problemas de precisión al momento de ser representados debido al estándar de representación que utilizan. La solución a lo anterior es el módulo decimal, por lo que para poder manejar números decimales con precisión exacta, Python proporciona este módulo, el cual implementa la aritmética de punto flotante decimal tal y como se especifica en el estándar IEEE 754 para aritmética de punto flotante. Ahora hablaremos del módulo o librería decimal, en la cual el corazón o pieza central de esta librería es la clase decimal, y para usarla debemos importarla de la siguiente forma. En el código anterior importamos la clase decimal a partir de la librería o módulo decimal. La diferencia es que el módulo se escribe con D minúscula y la librería se escribe con D mayúscula. Para importar la librería utilizamos la palabra reservada import, y para indicar el módulo desde el cual se va a importar la librería utilizamos la palabra reservada from. Ahora hablaremos de cómo crear objetos de tipo decimal a partir de enteros, cadenas de texto o tuplas, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior, creamos un decimal a partir de un número entero. En este caso, el número entero es 33. Y para lograr esto, utilizamos la función decimal. A esta función le pasamos como parámetro el número entero que queremos convertir. Luego, ese número entero convertido lo asignamos a la variable de 1. Luego, mediante un print, imprimimos el valor de dicha variable. La salida será 33. Luego, en el segundo caso, creamos unos decimales a partir de unas cadenas de texto. En este caso estamos convirtiendo el texto con representación numérica 0.1 a decimal y el texto con representación numérica 0.2 a decimal. Esto lo logramos mediante la función decimal, a la cual le pasamos como parámetro el texto con representación numérica que queremos convertir. El primer texto con representación numérica convertido lo asignamos a la variable de 2
Y el segundo texto con representación numérica convertido lo asignamos a la variable de 3. Luego imprimimos el resultado de sumar la variable de 2 más la variable de 3. O sea, el resultado de sumar los valores decimales 0.1 más 0.2. Luego creamos un decimal a partir de una tupla y para ello pasamos el signo, que en este caso es un signo positivo indicado con el número 0, y luego pasamos los dígitos que tendrá el número decimal. En este caso la parte entera que tendrá el número 7 y la parte fraccionaria que tendrá los números 0.77. Acá estamos indicando cuántos dígitos significativos tendrá la parte fraccionaria, en este caso 2, que son estos dos dígitos que tenemos acá, por lo que el resultado será igual a 7.77. Esa tupla convertida a decimal la asignamos a la variable de 4 y luego imprimimos dicha variable mediante un print. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen las representaciones decimales de convertir un número entero, unas representaciones string de decimales y una tupla a decimal. Y como podemos ver en este caso, la suma de 0.1 más 0.2 sí nos da exactamente 0.3. Para el caso de hacerlo con decimales, a diferencia del caso de hacerlo con flotantes, en donde no nos da exactamente 0.3, sino una cantidad aproximada a 0.3. Ahora hablaremos de la precisión exacta de los números decimales. Y tenemos que la clase decimal permite el almacenamiento de los números como secuencias de dígitos decimales, lo que garantiza una precisión exacta, y esto es crucial en aplicaciones donde la precisión es primordial, como en los cálculos financieros, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el caso anterior convertimos un string con representación numérica a decimal. En este caso convertimos el string 33.12 a decimal. Eso lo asignamos a la variable precio producto. Luego convertimos el string con representación numérica 7 a decimal y eso lo asignamos a la variable cantidad productos. Luego, una vez que tenemos la cantidad de productos y el precio del producto, proseguimos a obtener el total de la venta, el cual será igual al precio del producto multiplicado por la cantidad de productos. Luego imprimimos la variable total venta mediante un print. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprime el resultado exacto de calcular el total de ventas obtenido de multiplicar el precio del producto por el total del producto. Y si observamos, nos da un resultado exacto.
Ahora hablaremos sobre el control de la precisión y redondeo de decimales. Y es que el módulo decimal permite configurar el contexto para controlar la precisión de los cálculos y cómo se van a realizar los redondeos. Lo anterior lo logramos con la función getContext y el objeto context, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior del módulo decimal, importamos el método getContext, que es el contexto, y el método de redondeo roundHalfApt. Luego obtenemos el contexto invocando el método getContext. Importamos acá arriba y dicho contexto lo asignamos a la variable ctx. Luego, una vez obtenido el contexto a la variable ctx, le seteamos o le establecemos la propiedad track, que es la precisión. En este caso establecemos que la precisión será de 4 dígitos significativos. Luego realizamos un cálculo, el de dividir el número decimal 1 entre el número decimal 3. Esa división la asignamos a la variable de resultado y luego mediante un print imprimimos el resultado de dividir los decimales 1.0 entre 3.0. Eso nos dará una salida de 0.3333 con 4 dígitos significativos, que son estos que establecimos acá. Luego al contexto le establecemos el método de redondeo. En este caso el método de redondeo será igual a roundHalfApt. Luego redondeamos el decimal 2.5 a su entidad superior con quantize. Estamos indicando cuántos dígitos significativos tendrá la parte entera y cuántos dígitos significativos tendrá la parte fraccionaria. En este caso, la parte entera tendrá un dígito significativo y la parte fraccionaria no tendrá dígito significativo. Quiere decir que nos proporcionará un resultado entero. Con roundHalfApt estamos diciendo que si la parte fraccionaria es igual a 0.5 o mayor a 0.5, se redondeará a la entidad superior. En este caso, el 2.5 se nos va a redondear a 3, por lo que el resultado será 3. Luego intentamos redondear el decimal 2.4. Luego estamos indicando que este intento de redondeo tendrá un dígito significativo en la parte entera y 0 dígitos significativos en la parte fraccionaria. ¿Por qué estamos diciendo que será un intento de redondeo? Porque estamos utilizando el método Ranjafat. Y este indica que si la parte fraccionaria es menor a 0.5, no se va a redondear a la entidad superior, sino que se va a truncar a la entidad inferior. En este caso, en lugar de redondearlo a 3, nos lo va a truncar a 2. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen los resultados de números decimales de acuerdo a los dígitos significativos que establecimos
y de acuerdo al método de redondeo que usamos. Si somos observadores, efectivamente la parte fraccionaria acá tiene 4 dígitos significativos tal y como lo expresamos acá. Quiero aclarar que no nos va a devolver exactamente 4 dígitos significativos, sino que esta es la cantidad máxima de dígitos significativos que nos puede devolver. Esto quiere decir que nos podría devolver una cantidad menor, pero lo máximo que nos va a devolver como dígitos significativos en este caso será de 4 y efectivamente así ha sido. Para redondear el 2.5 efectivamente nos lo ha redondeado a 3 y el decimal 2.4 efectivamente nos lo ha truncado a 2. A continuación les colocaré la lista de métodos de redondeo más comunes que se pueden realizar en Python con los números decimales. Tenemos el método round-zilli, que redondea hacia el infinito, el método round-down, que redondea hacia cero, o sea, hacia la entidad inferior, el método round-floor, que redondea hacia el infinito negativo, el método de redondeo round half down, que redondeas al entero más cercano, y si está equidistante, redondea hacia cero. El método round half even, que redondea al entero más cercano, y si está equidistante, redondea al número par. Y el método round half up, que es el que usamos en el ejemplo anterior, que redondea al entero más cercano, y si está equidistante, redondea hacia arriba. Y si es menor a 0.5, redondea hacia abajo. Ahora hablaremos de cuándo usar números decimales. Y es que podemos usarlos en aplicaciones financieras y contables, donde la precisión de los cálculos es absolutamente crítica y los errores de redondeo pueden tener consecuencias significativas. También los podemos usar en cálculos científicos que requieren alta precisión, aunque float es a menudo suficiente. En algunos dominios científicos se necesita una precisión decimal exacta. Y en cualquier escenario donde los números decimales deben ser representados exactamente. Por ejemplo, almacenar precios de productos, tasas de interés, entre otros. Ahora hablaremos de cuándo no usar números decimales. Y es que sería recomendable no usarlos cuando el rendimiento es crítico y no se requiere precisión exacta. Los objetos decimales son más lentos y se consumen con más memoria que los flotantes debido a su naturaleza. Si está realizando cálculos masivos donde una ligera imprecisión es aceptable, float es la opción más eficiente. Y también cuando se trabaja con bibliotecas que esperan float. Muchas bibliotecas numéricas y científicas en Python como NumPy o ZPy están optimizadas para trabajar con float. Convertir decimal a float para estas bibliotecas y luego de vuelta a decimal puede anular las ventajas de precisión y añadir sobrecarga. A continuación les colocaré un ejemplo de cómo calcular el IVA y el precio total de un producto para una lista de valores flotantes y otra lista con los mismos valores, pero expresados como decimales.
En el código anterior creamos una lista que contendrá tres precios. Estos estarán en formato flotante y se asignarán a la variable lista precios float. Luego creamos otra lista con los mismos precios, solo que en lugar de esta vez expresarlos como flotantes, los expresamos como decimales y lo asignamos a la variable lista precios decimal. Luego creamos una variable llamada IVA rate float que contendrá el porcentaje de IVA pero formato flotante. Luego creamos otra variable llamada IVA rate decimal que contendrá el mismo porcentaje de IVA, solo que esta vez en lugar de contenerlo en formato flotante, lo contendrá en formato decimal. Luego procedemos a iterar sobre la lista precios float y para cada iteración en esta lista obtenemos el IVA multiplicando el precio del producto por el porcentaje de IVA. Una vez que ya tenemos el monto del IVA, obtenemos el total que será igual al precio del producto más el monto del IVA. Luego imprimimos el precio, el monto del IVA y el total del costo del producto. Luego hacemos exactamente los mismos cálculos, solo que en lugar de hacerlo con los valores flotantes, o sea, con la lista precious float y la variable flotante IVA rate float, lo hacemos con la lista que contiene los precios en formato decimal y con la variable IVA en formato decimal. Los cálculos son exactamente los mismos. Luego de obtener el monto del IVA que será igual al precio multiplicado por el porcentaje del IVA y obtener el total que será igual al precio más el monto del IVA, imprimimos el precio, el IVA y el total, solo que esta vez en formato decimal, para comparar cómo varía ligeramente la precisión tanto para los valores flotantes como para los valores decimales. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen los resultados de los cálculos, tanto para los valores flotantes como para los valores decimales. Acá tenemos los resultados para el formato flotante y acá tenemos los mismos resultados, pero en formato decimal. Bueno, y eso es todo por hoy. Si les gustó este tutorial, pueden darle like. Igualmente, si desean apoyar nuestro canal, pueden suscribirse y dar clic al botón de la campanita. Y una cosa más, si el código de este tutorial les ha sido de utilidad, pueden dejar una estrella en mi repositorio de GitHub. Muchas gracias y hasta pronto.